Durante el mes pasado se habló mucho de que en España también habían empezado a haber este tipo de rituales y mucha gente y muchos expertos dijeron que en España realmente nunca había pasado nada parecido. Bien, eso es falso. En España tenemos historias de suicidios rituales e intentos de suicidios rituales. ¿Y qué has investigado sobre el terreno? Extraños acontecimientos que dice Iker Jiménez son dignos de película, casos con fotografías, dosieres policiales y documentos que jamás han salido en pantalla. Sí, mira, muchos te los he traído y lo veremos en pantalla. Vamos a ver, el primer caso de suicidio ritual en España totalmente desconocido, y se lo debemos a un gran investigador malagueño, José Manuel Frías, que un siglo después lo ha ido rescatando poco a poco, es el de los Iluminados de Tolox, en Málaga, un bellísimo pueblo, pero que se hizo célebre hace un siglo precisamente por un hecho brutal que no tenía comparación en la justicia española. Tú imagínate a un siniestro sacerdote, que nunca se supo si era sacerdote o no, se presentaba como el padre José, que el 14 de marzo de 1886 se presenta en esa pequeña pedanía. No sabemos qué poderes tendría este individuo, pero se presentaba junto a un busto de Jesús, pero un Jesús siniestro, un Jesús que daba auténtico miedo entre la gente de aquella zona del pueblecito de Tolox. Poco a poco los fue reuniendo y les fue haciendo entrar en lo que llamaban hipnosis. La hipnosis en aquella época, María Teresa, era un total desconocido. La ciencia apenas sabía nada de esto, absolutamente nada. ¿Qué ocurrió? Que el padre José parecía que era un hombre dechado en esas lides y empezó poco a poco a meterles en la cabeza ciertas ideas. O sea, tenemos a un hombre que no sabemos si es religioso o no, que llega a un pueblecito. Bueno, a los 2 o 3 días surgen 4 mujeres, se les llamó las 4 columnas, mujeres como cualquiera otras, campesinas de la zona, que creían tener hechos sobrenaturales constantemente a su vera y llegan a la conclusión de que va a llegar el fin del mundo. Total, la noche de autos, esa noche que pasó la historia en Tolox, y creo que nuestros compañeros tienen algunos documentos sorprendentes, por ejemplo la portada del único juicio en España por un suicidio colectivo, por un intento, que es este de Tolox. 60 personas, gran parte de ese pueblo. Este es el libro de José Manuel Frías, el investigador malagueño, que por vez primera saca a la luz la historia de las 4 columnas. Eso que muchos expertos dicen que nunca pasó en España, claro que pasó. Imaginemos esa noche de marzo, año 1886, y prácticamente gran parte de una barriada de gente muy humilde empieza a quemar los enseres de sus casas. A todo esto lanzando una serie de cánticos. El padre José en cabeza de toda esa historia, la figura del Cristo iluminándose entre las llamas. La segunda fase, no sabemos qué pasaba con esta gente, qué poder tenían esas personas, es que empezaron a arrancarse el pelo unas a otras. 60 personas hicieron una gran hoguera y tiraron a un niño, intentaron tirar a un niño al interior del fuego. Era todo como un mandato divino que venía poco a poco, y que esas personas siniestras con mentalidad psicópata, que igual son las mismas que eran en Internet, están haciendo lo que están haciendo en Japón y posiblemente dentro de poco en España. Que esas personas intentaron despellejarse vivas. Sí, exacto. Realmente no sabemos qué hubiera ocurrido, María Teresa, si las autoridades policiales de la época... Mira, ahí tenemos el documento, que yo creo que nunca se ha visto en televisión. De Tolox. Proceso célebre a los Iluminados de Tolox. Precioso. Y bueno, esa es una historia que supongo que allí en el pueblo conocerá todo el mundo, ¿no? Y que se ha mantenido también mucho en secreto. ¿En qué año era esto? 1886, primer caso histórico en España de suicidio colectivo, de intento de suicidio, que no se llega, digamos, a consumar porque llegan las autoridades precisamente porque uno de los suicidas, uno de los que estaba iluminado, como dicen esas palabras, que estaba alucinado, intentó detener cuando una de las mujeres, Micaela Marchán, tira a una criatura de pocos meses a las llamas. Esto estará en la historia, como digo, de Tolox, de hace más de 100 años. Se ha ocultado mucho también, María Teresa, porque es un hecho que marcó mucho ese pueblo. Desgraciadamente los pueblos, y hay que mandar un abrazo a toda la gente, no tienen nada que ver. Fueron gente y entonces condicionada por otros. Poquísimos habitantes allí, poquísimos. La gran o sea, parte que del pueblo. 60 personas era como casi. Y esto, entonces, conclusión, es que alguien habría llevado a esa situación. Exactamente. ¿Qué poder? Tienen ciertas personas, ¿no? Para 60 individuos, campesinos, humildes, hacerles creer que está lejano un momento de salvación, que lo que viene encima es el fin del mundo y que lo que hay que hacer es desprenderse, desencarnarse. ¿Sabes cómo se desencarnaban? Con cuchillos jamoneros empezaron las mujeres, a los niños y a sus propios maridos a quitarles trozos de piel. Qué espanto, ¿no? Todo esto es muy curioso. Se pudo evitar, ¿no? Se pudo evitar. Afortunadamente, ¿no? Fíjate qué curioso, María Teresa, que no solo la hipnosis, sino que incluso en esa hoguera utilizaron beleño. El beleño es una raíz, una planta que produce efectos alucinatorios y que desde la Edad Media en España, en algunos procesos de ensoñación, de misticismo, se dejaba quemar
para entrar en unos estados de conciencia alterados. El enigma de la mente sigue siendo el gran enigma, y esa gente de Tolox pudo acabar toda muerta, de no ser porque uno de ellos tiene un remordimiento, se marcha de esa zona de la montaña, el Río Verde, y avisa. Al final esta gente, fíjate qué curioso, porque el final de esta historia es digna de novela, todos son encausados, imputados, tienen 4 meses de multa en prisión, pero nadie supo del padre José. Ese misterioso padre José vestido de negro con su Cristo extraño que parece que tenía algún tipo de poder, huyó a otros pueblos de Málaga, y en otros pueblos de Málaga hubo hechos que nunca acabaron de resolver. Y no sabemos cómo terminó sus días ese hombre. Yo creo que nunca se habla en televisión de este caso, los iluminados de Tolox, y hay que decir eso sí, porque la gente sabemos que es muy suspicaz, pues que el pueblo no tiene nada que ver, que es maravilloso, pero que tuvo la desgracia de contar con esta gente, ¿no? Atención, 120 años. Este era el iluminado. Sí, que estamos hablando de una cosa de hace 120 años, de Martín hace Soto. 120 años. Todo empieza, y ahora hasta qué punto me se perdóname, Sí. porque una persona como esa que hemos visto tenían alucinaciones al punto de que veían niños que no existían, niños tumbados con brazos en cruz en el suelo, niños que de repente hacían figuras raras en el aire. Pero a lo mejor eso porque le tomaban esa cosa, claro, Puede ser. les facilitaba Pero alguien tomar tenía algo un que conocimiento, alucinaban, ¿no? Alguien tenía un Les perfecto llegó. conocimiento de todo eso y dijo, voy a practicar con esta gente y llevarlos a la muerte. ¿Por qué? Nunca se descubrió.